¿Quiere usted asegurarse de que Dios le escucha? ¿Quiere usted estar seguro que Dios atiende su oración? ¿Quiénes quieren estar seguros de eso? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hago yo para saber que Dios escucha y responda? Porque eso es muy importante, porque Dios nos escucha y nos responde. Pero en muchas ocasiones creemos que nuestra oración no pasa del techo. Pensamos que hay un muro, o mejor dicho, un cielo de hierro y no permite que nuestras oraciones suban. Y una cosa es que nuestra oración llegue y otra cosa es que la oración sea respondida. Que Dios escuche y atienda a nuestro clamor. ¿Quiere usted que Dios le responda? Hoy quiero hablarle de 3 principios que encontramos en las Sagradas Escrituras que provoca una respuesta de parte de Dios a nosotros. Y estos principios están basados en una historia tremenda, una historia increíble que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 1, primero de Samuel, capítulo 7, versos del 1 en adelante. Voy a empezar en el versículo 7 en este momento. Y dice la Biblia en la Nueva Versión Internacional: Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpah, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. Voy a repetir esta parte. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Los filisteos, los archienemigos del pueblo de Israel por muchos siglos. Desde que el pueblo de Israel se estuvo asentando en toda esa área de Canaán, los filisteos se levantaron contra el pueblo de Dios. Aparecen en el Génesis, en Éxodo, a través de la vida de Samuel, en las narraciones del rey David. ¿Se acuerdan ustedes cuando venció al gigante? Y bueno, los filisteos, enemigos de Israel. Versículo 8. Y dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor, ¿qué dice? Respondió. Samuel clamó en favor de Israel y Dios, el Señor, respondió. Versículo 10. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Oiga, pausa. Los enemigos no se detuvieron. Los enemigos siguieron avanzando para atacar a Israel. Continúo. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpah hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Versículo 12. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpah y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Aleluya. Dios hizo un tremendo milagro en donde los del pueblo de Israel pudieron comprobar el poder del Señor. Ellos estaban reunidos adorando al Señor, ofreciendo un sacrificio a Dios. El enemigo se levantó y Dios obró a favor del pueblo de Israel. Acuérdese, mencionamos o leímos que el pueblo de Israel tenía miedo, estaba atemorizado, y en un momento le voy a explicar por qué es que tenían miedo. La estrategia que Dios utilizó en ese momento no fue el milagro de darles valentía, no fue el milagro de proveerles armas, no, el milagro fue que Dios provocó confusión entre los enemigos y de esa manera fueron derrotados. Alguien dijo por allí: si no puedes contra ellos, ¿cómo es que dice? Otro dijo: confúndelos. Si no puedes en contra de ellos, si no puedes convencerlos, dijo un expresidente de los Estados Unidos, confúndelos. Y esa fue una de las estrategias que utilizó
Dios en contra de los enemigos del pueblo de Israel. Y me llama la atención que en el versículo 12 dice: Samuel tomó una piedra y la colocó y le llamó Ebenezer. Quiero confesarles algo. Yo por muchos años tuve la idea de que Ebenezer significaba literalmente lo que aquí dice: el Señor no ha dejado de ayudarnos. O como lo dice la versión Reina Valera, hasta aquí nos ha ayudado o nos ayudó Jehová. Y yo recuerdo que cuando era niño entonábamos un canto. Yo creo que muchos ya saben cuál es. Y regularmente lo entonaba el apóstol Nazario el 31 de diciembre o los primeros minutos del nuevo año. Y entonábamos: Ebenezer, ¿se acuerdan ustedes? Hasta aquí nos ayudó Jehová por su poder, etcétera, etcétera. Miren, es un himno muy lindo. Entonces yo pensé que la palabra Ebenezer significaba literalmente eso. Pero déjeme decirle que la palabra Ebenezer significa roca del socorro o piedra del socorro, que puede también significar roca de ayuda o piedra de ayuda. Lo que le da el significado, lo que nosotros decimos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, fue por el contexto. Fue porque en ese momento Samuel dijo y expresó de esa manera: voy a colocar esta roca porque el Señor ha sido nuestra ayuda y va a representar o nos va a recordar que hasta este momento el Señor nos ha estado ayudando. Y puede también representar que no solamente hasta aquí de un punto geográfico o un punto temporal, sino que también: bueno, Señor, yo sé que tú has sido fiel, tú has sido bueno con nosotros. Y seguirá siendo bueno, hermanos. Seguirá siendo fiel. No por lo que nosotros hagamos, sino por su gracia y misericordia. Su fidelidad no depende de nosotros, ni de nuestras virtudes, ni de nuestras debilidades. Su gracia, misericordia y fidelidad, pues son de Él. Él es fiel. Y si a Él le place ser grande en misericordia con nosotros, mira, hermano, qué bendición. Pero, ¿qué estaba sucediendo en ese entonces? ¿Por qué fueron tan conmovidos todos los del pueblo de Israel? Déjeme decirle de que el pueblo de Israel acababa de salir de unas derrotas trágicas provocadas por sus archienemigos, los filisteos. Y en los capítulos anteriores se narra la historia. Se lo voy a resumir. En el capítulo 4 dice que el pueblo de Israel salió en contra de los filisteos. Le voy a leer el versículo 1 del primer libro de Samuel 4. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. No dice cuántos de los filisteos murieron, dice de los israelitas. Una baja, hermano. Ahora comprendemos por qué tenían miedo los israelitas. Ya habían quedado 4-0 en el primer encuentro, ¿verdad? Perdón, 4,000-0. O no sabemos en cuántos a favor. Pero llevaron una derrota tremenda. Pero no solo eso. Oiga lo que dice versículos más adelante. En el versículo 10 dice: entonces los filisteos se lanzaron al ataque. Voy a hacer una pausa. Vinieron los del pueblo de Israel y dijeron: ya nos derrotaron ustedes, mejor vamos a traer el arca del pacto. Lo usaron como amuleto, hermano. Vamos a traer el arca del pacto para que esté con nosotros y de esa manera nosotros vamos a ganar. Porque el arca del pacto es la presencia misma de Dios. Dice la Biblia que cuando los filisteos escucharon que el pueblo de Israel gritó con fervor porque ya tienen el arca del pacto, los filisteos se asustaron y dijeron: ahora sí ustedes, los dejamos 4,000-0, a ver cómo nos va a nosotros ahora, porque el Dios de Israel es poderoso. Miren, los filisteos conocían, sabían. El Dios de Israel se escucha de que abrió el mar y derrotó a los egipcios. Y miren, a ver cómo nos va a nosotros. Así que los quiero bien machitos, muchachos, soldados, pórtense bien hombres, así dice la Biblia. Bien
machos, bien machitos, porque si no, ellos nos van a hacer esclavos a nosotros. Y entonces resulta eso en el versículo 10. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Elí. Versículo 18. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había liderado al pueblo de Israel. Quienes no conocen la historia, quiero contarle que Elí era el sumo sacerdote. O sea que la tragedia fue muy grande. No solamente el pueblo de Israel fue derrotado, no solamente salieron huyendo, 30,000 soldados del pueblo de Israel murieron. Y no solo ellos, se robaron el arca, la presencia misma, según el concepto de ese entonces. La presencia de Dios se la habían llevado, ya había desaparecido de Israel, ya no estaba. El arca, la presencia de Dios dentro del pueblo de Israel. Y no solo eso, los sacerdotes también se habían volado. Y el sumo sacerdote del susto se fue de espaldas y murió. De verdad que estaban mal. Les llovió sobre mojado. Se les hizo lodo. Se les hizo un pozo. Le volvió a llover. Se estaban muy mal, hermanos. Pero algo sucedió. Capítulo 7. Ahora regresemos momentos antes de lo que les leí al principio. Capítulo 7, verso 2. El arca permaneció en Kiriat Jearim. Bueno, una pausa. Se llevaron los enemigos el arca. La presencia de Dios hizo destrozos en los pueblos enemigos. Eso usted lo puede leer en casa. Y los filisteos tuvieron que devolver el arca, porque la presencia de Dios hizo, de verdad, derrotó a los enemigos. Y los filisteos, no queremos eso. Provocó enfermedad, provocó muerte en medio de los enemigos. Mire, ahí hay una tremenda enseñanza. Lo que para nosotros es una bendición, la gloria de Dios para nosotros es una bendición. Nos llena, nos fortalece, nos bendice. Para otros provoca muerte. Pero bueno, sigamos acá. Versículo 2 del capítulo 7. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo, unos 20 años. Me llamó la atención esto. 20 años. Y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Ok, quiero que aprendamos principios. Los 3 principios que le quiero enseñar de cómo asegurarnos de que Dios escucha y responde nuestra oración. Aquí lo encontramos. Número 1, el poder del sacrificio. Y eso lo encontramos en el versículo 9 de ese mismo capítulo 7. Recuerden, pasaron 20 años. Pero después de esos 20 años, en el versículo 9 dice, Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor respondió. Ahora, ¿qué es un sacrificio? No estoy promoviendo que vayamos a matar a un animalito, no estoy haciendo eso. El sacrificio en la actualidad tiene un significado similar a como lo tuvo en la antigüedad, pero expresado de diferente forma. Nosotros debemos sacrificar ahora nuestra vida, rendir nuestra vida delante del Señor. Un sacrificio requiere esfuerzo, hermano, no es fácil. Así como muchos de ustedes que están aquí en esta mañana buscando el rostro de Dios. Para muchos de nosotros no ha sido fácil estar aquí en la casa del Señor. Algunos deben enfrentar situaciones familiares porque son criticados quizás por buscar la presencia de Dios. Otros tienen que vencer la almohada, la sábana y ese colchoncito rico que hasta tiene una curvita allá, ¿verdad? Tenemos que vencer. Y es un sacrificio el que hacemos. Pero no solamente es un sacrificio de nuestra persona, sino que de todo lo que nos rodea.
Un sacrificio es algo que le ofrecemos a Dios. Es darle al Señor. Y en este punto, muchas personas ofrecen sacrificios, pero para que haya un sacrificio real debe haber una evidencia. Y eso es lo que quiero explicar ahorita. No se trata solamente de expresarlo y de decir, traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Señor, recibe una ofrenda de palmas. Señor, recibe... O sea, está bien que lo digamos, pero debe haber evidencia. Nosotros como seres humanos debemos dar esa muestra de un sacrificio. Vámonos al Antiguo Testamento. ¿Usted cree que Dios necesitaba la carne de los bueyes, de los corderos? ¿Qué cree usted? ¿Lo necesitaba Dios? ¿Por qué lo pidió? ¿Cree usted que Dios necesitaba el olor de esa carne? Es un churrasco, una carne asada, un puyazo. Imagínese el sonido. Ahora imagínese el olor. ¿Usted cree que Dios necesitaba eso? Nosotros necesitábamos eso. Como seres humanos, nosotros somos los que necesitamos dar esa manifestación palpable. Lo que Dios hace en esos casos es que Dios prueba nuestro corazón. Y si nosotros realmente estamos sacrificando a Dios en nuestro corazón, entonces vamos a dar evidencia de eso. No hay otra forma. Tenemos que manifestar, tenemos que mostrar lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo podemos manifestarle a alguien que le amamos? Se lo decimos, sí, pero también actuamos. Si yo a mi esposa le digo que la amo, pero ni siquiera me percato de que ella está cerca de mí, ni siquiera me percato en darle un abrazo, no hago el sacrificio en mi bolsillo para darle algún presente, no hago el sacrificio para que se compre ropa. Mi amor, me quiero poner unas uñas. Alaba, solo pisto sos, hombre, solo pisto. ¿Usted cree que de esa forma yo le manifiesto mi amor? Que ella le dijera, mira, ya vienen los días de aniversario de la iglesia, me quiero poner bonita con el cabello. Ah, Lara, no, hombre, así como estás bien, hombre. ¿Usted cree que yo le manifiesto amor? No. Debe haber un sacrificio. Debe haber un esfuerzo, una manifestación. Delante de Dios es muy similar. Dios no necesita nuestras cosas materiales. Pero en la forma en la que nosotros sacrificamos y ofrecemos a su obra lo material, esa es una evidencia de lo que hay en nuestro corazón. Hay gente que con un tinte de orgullo o de religiosidad dice, no, es que Dios no necesita tu dinero. Claro que no, pero necesita conocer qué es lo que hay en tu corazón. Y muchas personas cuando no ofrendan al Señor, cuando no dan ofrendas económicas, cuando dan una ofrenda, eso dice mucho de lo que hay en el corazón. Puede haber avaricia, puede haber tacañería. No, hermano, yo no es que sea tacaño. Ah, entonces no sos bien buen administrador del dinero. O sea, dice muchas cosas. Hermanos, debemos manifestar que amamos a Dios, dándole a Él. Ese es el principio número 1. No seas egoísta, no seas tacaño a la obra de Dios. Ofrece al Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cada uno dé conforme propuso en su corazón, con generosidad. No dice cuánto, no dice yo voy a dar tanto. No, es generosidad. Una mujer llegó a dar una ofrenda y Jesús vio y les dijo a todos los demás, esta mujer pobre dio mucho más que todos ustedes. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía y la actitud con lo que lo hizo. No es cuánto, es la actitud de tu corazón, es la generosidad que hay en tu corazón. Principio número 2, un arrepentimiento genuino. En el versículo 3 del capítulo 7 dice, por eso Samuel dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte o de Astarot. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Ahí hay 2 principios. Ya mencioné uno, el sacrificio. Número 2, un arrepentimiento genuino.
Si nosotros no nos arrepentimos de todo corazón, hermano, nuestras oraciones pueden rebotar. Ahora, ¿cómo manifestamos un arrepentimiento genuino? Muy similar a lo anterior. Debemos dar esa evidencia. Debemos mostrar que nos hemos arrepentido. Allí Samuel no solamente les dijo, hey, confiesen que ya se arrepintieron de los ídolos. No, Samuel les dijo, saquen esos ídolos. Den evidencia de que ya no tienen ídolos. Ay, pero es que tan bonito, es una obra de arte. No, den evidencia. Si de verdad se están arrepintiendo, tienen que manifestarlo. Ay, pero es que yo guardo esta mi botellita por cualquier cosa. Oh, pero es que guardo estos mis cigarritos por cualquier emergencia. Es que yo guardo estos mis malos hábitos por cualquier cosa. No, hermano. Un arrepentimiento genuino debe ser eso, genuino. Arrepintámonos delante de Dios. Convirtámonos de nuestros malos caminos, de nuestros malos pasos. Que nuestro vocabulario sea una evidencia de que amamos a Dios. Que nuestro vocabulario, que nuestra forma de actuar sea una evidencia que nos hemos arrepentido delante de Dios. Eso va a incomodar a muchos, tanto de los que están dentro del pueblo de Dios como los que están afuera. Pero debemos manifestar con nuestras acciones que nos hemos arrepentido. No hacemos buenas obras para alcanzar la salvación. Al contrario, porque hemos alcanzado la salvación y porque ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, es que hacemos buenas obras, hermanos. Debemos manifestar esto. Amar a nuestro prójimo, perdonar a nuestro prójimo, levantar al caído, cuidar nuestro vocabulario, cuidar nuestras acciones que sabemos que ofenden a Dios. Debemos arrepentirnos, sacar a esos ídolos. Y número 3, lo dice también acá en el versículo 3: dedíquense totalmente a servir solo al Señor. El versículo 4 dice: así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron al Señor. Tu arrepentimiento también debe evidenciarse con el servicio que tú brindas al Señor. Tú quieres que la gente, mira, lo estoy diciendo en la Biblia, tú quieres que las personas observen que hay un arrepentimiento genuino en tu corazón. Rinde también tu tiempo. Rinde también tu esfuerzo. Dicho de otra manera, sirve en la obra de Dios. Si no estamos sirviendo en la obra del Señor, entonces ¿de qué forma estamos manifestando ese arrepentimiento? Oh, es que no tengo tiempo. Oh, es que no me quiero comprometer porque ¿qué van a decir? Oh, es que no puedo porque no puedo llegar. No, hermano, no hay excusas. No deben haber excusas. Si tú te has arrepentido delante del Señor, si tú quieres que Dios te escuche, si tú quieres que Dios te responda, haz tu parte. 1, ofrécele al Señor. No seamos egoístas, no seamos avaros, vanidosos, tacaños. No, ofrezcamos, seamos generosos. Número 2, arrepintámonos de todo corazón y que haya evidencia de ese arrepentimiento. Y número 3, sirvamos en la obra de Dios, porque el servicio es muestra de arrepentimiento y es también un sacrificio. Involúcrate a servir en la obra de Dios. Sírvele a tu prójimo. Escucha lo que dijo el apóstol Pablo, que qué bueno que sirvamos y atendamos a los demás, especialmente a los de la familia de la fe. Es una bendición servir en la obra del Señor. Es una bendición servir atendiendo a nuestro prójimo. Yo agradezco ahí a los hermanos servidores. Estas semanas estuvieron haciendo trabajos acá en la congregación, aquí en las instalaciones. Y anoche necesitábamos volver a colocar las sillas, porque esto estaba alborotado. Y felicito y bendigo a los servidores que anoche, en un sábado tarde noche, hicieron el esfuerzo de venir y nos pusimos a ordenar las sillas. Los hermanos agarraron trapos y empezaron a limpiar. Había polvo en el ambiente todavía, pero gracias a Dios hubo un gran avance. Gloria a Dios. No todos notan eso.
El parqueo, personas que están sirviendo en el parqueo para ayudarnos con los vehículos, que por cierto les debemos respetar porque ellos tienen unas indicaciones. Nosotros les hemos dado instrucciones a ellos dónde parquear y dónde no parquear. Yo agradezco mucho a los hermanos que prestan atención y que nos ayudan a parquearse en los lugares correctos. Evitemos parquearnos en los lugares incorrectos, porque eso también es una evidencia, hermanos, de que hay un arrepentimiento. Es una evidencia también de que hay una obediencia y un respeto al prójimo. Hermanos, esos 3 principios están aquí en la palabra de Dios. Usted sabe que el sacrificio es una muestra de adoración al Señor. Todo esto que mencioné hace unos minutos es adoración a Dios. Adoración no es solamente reunirnos a cantar. Es parte de la adoración, claro que sí. El canto que entonamos antes del mensaje. Señor, ¿cómo era? Gloria. Damos honor a ti, perdón. Rey de reyes, admirable. Eres el principio y fin. De verdad, eso es un canto de adoración. Pero nuestra adoración debe ser todo el tiempo, hermanos. Con lo que nosotros hacemos para la obra de Dios, eso es adoración. Cuando tú bendices a alguien, es adoración. Cuando tú bendices la obra de Dios, es adoración. Cuando tú oras por alguien, es adoración a Dios. Cuando nosotros manifestamos arrepentimiento genuino, es adoración a Dios. El pueblo lo que hizo en ese momento, cuando los filisteos llegaron, en ese momento estaban rindiendo adoración genuina a Dios. Yo le invito y lo reto para que usted sea identificado como un adorador. Recuerde que Jesús dijo que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No que solamente entonen cantos de adoración o cantos lentos, cantos alegres. No, es necesario que adoremos con nuestro estilo de vida, con todo lo que hagamos. La obra de Dios es oras por alguien, es adoración a Dios.